dirigió a mí y me preguntó que quién era yo. Entonces yo le dije, yo soy Esteban Donate. Y él me dijo, tú eres el que estás ayudando a Esteban García en las observaciones, muchas gracias. Entonces yo me quedé parado porque yo iba a aprender, yo no tenía todavía nada que aportar a la agrupación. Sin embargo, ahí en ese momento él es el que me dio por la puerta grande la entrada a la agrupación, porque me dio pie a entrar en la agrupación ya con un halago, por supuesto, pero de una forma muy inteligente, con un saber estar que luego en muchas de las conversaciones que tuve con él, por supuesto, él se ponía a mi nivel, con un nivel intelectual mucho más alto, porque en esta agrupación hay que decir que el nivel intelectual es muy alto, pero él se ponía a tu nivel, te ayudaba, te empujaba. Era un catalán con un sentido común, seny, como dicen ellos, del que daba fe, del que hacía de una forma muy elegante, mostraba su personalidad y él el que, por supuesto, estaba en todas el ciclo de conferencias, en todas las conferencias, en las que en todas ellas tenía algo que aportar, siempre preguntaba al ponente, no preguntas cualquiera, era un tipo extraordinario y hemos sentido todos mucho su muerte y en estas circunstancias tan penosas que estamos atravesando todos. En fin, me parece una muy buena idea que el ciclo de conferencias tenga su nombre y bueno, lo echaremos mucho de menos. Yo cuando bajaba con él andando o en coche, que lo llevaba a casa, era un rato delicioso, una conversación deliciosa con él porque era una persona de un trato afable, amable, bueno, muy majo, era increíble, increíble, una pérdida para la agrupación enorme, no sé quién la podrá suplir. En fin, estará siempre en nuestra memoria. Muchas gracias, Joaquín Álvaro, por dejarme hablar. No, gracias a todos vosotros que, bueno, yo sé que cada vez que nos juntamos y hablamos de él, a todos nos enciende algo en el corazón porque le recordamos todos de una manera muy especial. El Museo de las Ciencias me ha pedido, José María esta tarde no puede estar con nosotros, tiene algún problema personal, pero me ha pedido que dijera también algo de lo que se le recuerda en el museo y de lo que se le quiere en el museo. Y ya como última anécdota o último detalle para cerrar este capítulo y pasar ya a lo que es la sesión de esta tarde, decir que, bueno, cuando se acaba una charla, una conferencia, siempre hay un turno de preguntas en el cual parece que todo el mundo tiene un poco de reparo en romper el hielo y empezar a hacer la pregunta, o incluso se puede quedar en el tintero el debate precisamente porque nadie se atreve a preguntar. Bueno, pues Joaquín Soler era la persona que rompía siempre ese momento de impasse, de todo el mundo callado, esperando a ver quién empezaba, y siempre era él el que hacía la pregunta. Precisamente para romper esa situación y para dar pie a que a partir de ahí se encendiera un poco la dinámica del debate. Y bueno, pues si nadie más quiere añadir algo, vamos a pasar a seguir adelante con nuestro ciclo de conferencias, claro. Esto es lo que hemos hablado hasta el momento. Estas dos fotografías de Joaquín para recordarle. Y aquí lo que tenemos ya es el programa de la 10ª edición del ciclo de conferencias La diversidad de la astronomía de Astrocuenca. Como podéis ver, este año tenemos 5 sesiones, empezando hoy y acabando el sábado. Hoy, bueno, pues tenemos a Alex Mendiola-Goitia para hablarnos de la Vía Láctea en 3D.
dejo el comentario para después. Mañana tendremos a Blanca Throughton, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, para hablarnos de algo que en principio parece así un poco enigmático, estrellas con ellas, pero evidentemente aquí de lo que va es de hablar de astronomía y de hablar de mujeres astrónomas, tanto profesionales como amateur, de otras muchas cosas, pero resaltando en los momentos concretos y puntuales en los que sea conveniente y necesario el hablar de las aportaciones importantes de las mujeres en astronomía. El día siguiente hablaremos de cúmulos estelares abiertos en la galaxia. La charla de hoy de Alex es precisamente un trampolín, un prolegómeno que será bastante interesante para continuarla el miércoles con un detalle sobre cúmulos estelares, es decir, no está escogido al azar la organización del ciclo en este sentido, sino que lleva un cierto hilo conductor. Y los dos últimos días, viernes y sábado, pues haremos dos presentaciones, una por parte de Astrocuenca, hablando de un nuevo modelo de observación astronómica pública que hemos puesto en marcha este verano y que ha sido realmente exitoso y que queremos dar a conocer por diversos caminos. Este evidentemente era un magnífico escenario para hacer una presentación de este tema. Y luego el sábado pues concluiremos con el Observatorio del Museo de las Ciencias, que también es necesario presentarlo, puesto que en este momento está dando un paso adelante importante en una serie de recursos que conviene ya que se den a conocer. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos vamos a presentar a Alex. Alejandro Mendiolagoitia es un astrónomo de la Asociación Astronómica de Madrid, es una persona importante, digamos, en el mundo de la astronomía amateur. Ha sido miembro también de la Junta Directiva de FAE durante algún tiempo, tiene una sección fija en la revista Astronomía, tiene publicaciones, por ejemplo, observación visual con prismáticos, son libros que recomendamos porque la observación visual no solamente hay que centrarla en el telescopio, sino que a veces puede ser mucho más interesante una observación con instrumentos sencillos, sobre todo a la hora de empezar a aprender a conocer el cielo. Y, por supuesto, su faceta como divulgador y como persona que difunde la astronomía y crea ficción es importante. No voy a entrar en lo que nos va a contar, lo dejo para que lo cuente él sin quitarle demasiado más tiempo, pero ya veis que la visión en 3D de la Vía Láctea no es algo habitual, con lo cual todos vamos a aprender mucho con toda seguridad y va a ser realmente interesante. De manera que, bueno, pues ya le paso la palabra a Alex y nada, adelante, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Muchas gracias, Joaquín, y la agrupación de Cuenca, Astrocuenca, por invitarme a este 10º ciclo de conferencias, memorial de Joaquín Soler, en cuya memoria intentaré hacerlo lo mejor posible. Bien, la observación de la Vía Láctea en 3D es algo que muchas veces no nos hemos planteado ni siquiera cuando somos veteranos observadores del firmamento celeste. Eso es porque, bueno, salimos a observar y vemos objetos aquí y allí, pero la realidad es que nosotros vivimos en una galaxia como la que se está viendo aquí, bueno, como esta. Esta es otra galaxia porque de la nuestra nunca nadie ha podido hacer una fotografía, ya que no solo no hemos salido de la galaxia, sino que ni siquiera hemos podido salir del sistema solar propiamente dicho. No hemos abandonado el ámbito gravitatorio del Sol, pero gracias a las observaciones astronómicas, astrofísicas
de los profesionales de telescopios terrestres y espaciales, podemos hacernos una idea de cómo debe de ser la galaxia. Esquemáticamente, podemos decir que la galaxia en la que vivimos es una galaxia espiral barrada. Tenemos varios brazos espirales. Hay cierta controversia todavía si son varios brazos mayores y algunos menores o solo brazos mayores. Y en el centro tenemos no una sino dos barras, aunque igual esta es una sola porque de momento no tenemos una muy buena idea de cómo es realmente la galaxia. Esta ilustración, que es una visión cenital, una vista desde arriba, si es que eso se puede decir. Alex, perdona un momento, no estamos viendo tu pantalla. ¿No estáis viendo la pantalla? ¿Qué cosa no la has compartido. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí, perfectamente. Vale, pues nada, disculpar este pequeño problemilla. Voy a rebobinar simplemente. Bueno, decía que esta es una visión esquemática de la galaxia en la que vivimos y que es bueno, una espiral barrada con varios brazos espirales. Se está volviendo un poco loco el ordenador. Disculpadme un segundo. Ahora. Y decía que lo que estábamos viendo era una representación esquemática vista, digámoslo así, desde arriba, donde podemos ver que hay varios brazos espirales y un núcleo con una barra, o pueden ser dos. Y bueno, pues hay algunas discusiones sobre si los brazos son todos mayores o hay algunos mayores y otros llamados menores porque tengan una menor presencia de estrellas y gas. Pero claro, este tipo de cosas no se corresponden con lo que nosotros vemos en el firmamento, con lo que vemos en la bóveda celeste, sencillamente porque nosotros estamos dentro y lo que vemos en el firmamento nuestro es una franja lechosa. Para poder entenderlo un poco mejor, lo ideal es girar un poquito esa imagen cenital y imaginándonos que tuviésemos dos platos enfrentados uno sobre el otro, si continuamos girándolo podemos llegar a entender por qué estamos viendo esa franja lechosa, porque estamos dentro. En relación a los dos platos podríamos imaginarnos un disco de espuma, no demasiado grueso, entre los dos platos y eso es lo que veríamos nosotros en el firmamento cuando levantamos la mirada al cielo desde un sitio oscuro. Nosotros estamos situados, ya lo hemos visto muchas veces, más o menos a medio camino entre el borde y el centro, el borde del disco y el centro, que no el borde de la galaxia. Estamos situados en la cara interna de uno de esos brazos, aunque yo prefiero llamarle puente o estribación. Y más hacia adentro de nosotros todavía hay una serie de nubes oscuras que son muy típicas de las caras internas de los brazos de las galaxias. Nosotros podemos apreciar a simple vista un montón de estrellas en nuestro firmamento. Sin embargo, lo que vemos es la parte encima de la galaxia, una parte muy pequeña que equivale pues, a lo que es el puntito rojo que he dibujado aquí. Quizá un poquito más en una dirección, un poquito menos en otra dirección, pero en cualquier caso una distancia muy pequeña. Solo podemos ver estrellas que están a 1000 años luz, 1500, mucho más no.
Depende mucho de que nos encontremos en el firmamento con lugares en la galaxia en los que tengamos una ventana libre de polvo interestelar para poder ver objetos que estén más lejos. Y lo mismo ocurre cuando observamos con telescopios. Si observamos con telescopios, al tener una mayor potencia, ampliamos ese radio de objetos que podemos observar, pues más o menos a lo que sería el equivalente del disquito azul que podemos ver en esta imagen. ¿Qué ocurre? Nuevamente, en función del polvo que nos encontremos entre nosotros y los objetos, podremos ver más o menos distancia hacia nosotros. Lo que pasa es que no me pareció muy apropiado en estos tiempos dibujar un disco con un montón de pinchos a los lados, porque les recuerda a cierto virus del que no queremos saber nada. Avanzando con las observaciones, los astrofísicos han podido lanzar varios satélites que nos han ayudado muchísimo en la comprensión de la estructura de nuestra galaxia. Y el último de ellos, de la Agencia Espacial Europea, que es el satélite Gaia, que se ve a la izquierda en la imagen, ha ampliado enormemente el rango de lo que somos capaces de observar. Si en la imagen que hay en el círculo, que es el mismo esquema que veíamos antes, la zona alrededor de la posición del Sol, en color amarillo, es a donde llegaban los telescopios situados en la superficie terrestre, aquellos que han sido lanzados al espacio ampliaban mucho el rango a esa zona que es un poco más rosácea, que nos permite llegar hasta el núcleo de la galaxia. Pues lo que podemos ver aquí con la zona violácea, que además tiene multitud de digamos, líneas, que son líneas de alcance, el satélite Gaia nos ha permitido ver muchísimo más lejos. Podemos decir que llegamos perfectamente al borde del disco galáctico en nuestro lado de la galaxia, que casi llegamos al borde a los lados y hemos podido llegar a observar lo que hay al otro lado del núcleo galáctico, algo que hasta ahora estaba vetado. Los datos de este satélite se han ido lanzando en distintas oleadas y cada oleada nos permite avanzar un poco más en dirección de tener una imagen completa de lo que es la Vía Láctea en sí. Hay descubrimientos sumamente importantes, otros novedosos, otros curiosos, como el que la Vía Láctea ha debido sufrir una interacción con algún otro objeto y se han detectado ondas en el propio disco galáctico. También, por ejemplo, en la estribación nuestra hay una corriente de gas que se llama la corriente Radcliffe, en honor a la universidad que con los datos ya ha conseguido avanzar estas cosas. Y gracias a este satélite, como decía, conseguimos avanzar muchísimo y hacernos una idea mucho mejor de cómo es nuestra galaxia. Insisto, una espiral barrada con el Sol en un puente entre dos brazos, por eso yo lo llamo estribación o puente, que es la traducción de lo que los ingleses llaman spur, los franceses lo llaman épaulon, los alemanes lo hablan también brücke, es decir, que todo el mundo ha dejado de usar la terminología brazo local o brazo de avión, sino que es un puente o es yo lo denomino estribación. Viendo la galaxia desde arriba, pues podemos imaginarnos que fuese algo así como un bosque. Por la sencilla razón de que son los propios árboles los que no nos dejan ver el bosque. Como nosotros estamos dentro, imaginemos que estamos dentro de este bosque que tenemos en esta toma aérea, pues nosotros no sabríamos que por ahí hay un lago, o hay un camino o un campo despejado. No sabemos nada de eso porque estamos, insisto, situados dentro. Si hacemos algo de zoom en esa imagen, podríamos darnos cuenta, sobre todo en otoño, de que el bosque se compone de distintos árboles, distintos tipos, de la misma manera que la galaxia también se compone de distintos tipos de estrellas. Y si nos metemos dentro, como es nuestro caso, veríamos cómo efectivamente no somos capaces de ver
cuál es la estructura, la morfología del bosque, porque tanto árbol nos impide ver cómo es el bosque en sí. Y si a esto añadimos que hay un montón de gas y polvo entre las estrellas, que sería aquí la representación, gas y polvo entre los árboles, pues se puede comprender que vemos mucho menos. Y por eso, a simple vista, vemos poco. Con un telescopio de aficionado conseguimos ver algo más, pero es una parte muy pequeña de lo que es la Vía Láctea. Y gracias a los instrumentos profesionales, sobre todo a Gaia, hemos conseguido penetrar por esa niebla que hay en esta imagen y hemos conseguido hacernos una idea mucho mejor de cómo es la Vía Láctea, llegando a observar mucho más lejos. De esta manera, pues, podemos ver algo más de lo que vemos nosotros cuando levantamos nuestra mirada al firmamento. En verano, sobre todo, vemos cómo se eleva desde el horizonte sur majestuosamente la Vía Láctea y vemos cómo hay partes oscuras, partes más claras, partes que tienen más condensación y siempre vemos estrellas. Si hacemos un zoom con un telescopio o unos prismáticos cualquiera, seguiremos viendo estrellas por todas partes. Estas estrellas, y esto es para los que se inician, forman grupos aleatorios que nosotros hemos decidido que existan, que son las constelaciones que hay en el cielo. Las constelaciones no son más que parcelas del firmamento las que hemos decidido reflejar nuestros mitos. Pero claro, uno cuando sale al campo a observarlo, no ve los bordecitos de las constelaciones, las fronteras entre ellas, tampoco ve la figura que representan, sino que la cosa es más sencilla y más compleja que todo eso. Tampoco vemos las líneas que unen las estrellas para formar los asterismos de las constelaciones, sino que solamente vemos estrellas y algunos objetos ligados al ciclo de existencia de las estrellas. Eso es lo que podemos llegar a ver en la Vía Láctea. Los aficionados, cuando salimos al campo a observar, lo que hacemos es observar distintas etapas del ciclo de existencia de una estrella, desde las nubes oscuras, que es desde las que van a formarse estrellas en el futuro, a nubes brillantes, que es cuando esas nubes oscuras han empezado a condensarse y finalmente se fragmentan y cada fragmento colapsa en una condensación de materia de la cual empieza a haber en su centro tanta temperatura y tanta presión que aquello comienza a brillar, es decir, nacen las primeras estrellas que iluminan con su luz de recién nacidas el gas y el polvo que hay a su alrededor y que todavía no ha podido formar estrellas. En la imagen vemos una de esas nebulosas brillantes que llamamos nebulosas difusas y los telescopios espaciales como el Hubble pues pueden ofrecernos detalles como esos dos recortes donde se ve a estrellas en formación. Con el paso del tiempo lo que ocurre es que el gas ese que está siendo iluminado o forma más estrellas o se disipa debido a la radiación de las estrellas que lo forman, creándose un cúmulo abierto o cúmulo galáctico que con el tiempo también acabará dispersándose porque la galaxia va girando. Y como va girando, las estrellas de ese grupo, pues unas tienen una órbita ligeramente menor que otras, también se van encontrando con nubes de polvo, con otras estrellas, y finalmente esos cúmulos se van distanciando las estrellas las unas de las otras. Primero forman lo que llamamos asociaciones estelares para finalmente dispersarse del todo. Esto es lo que también le ocurrió al Sol y no tenemos casi ni idea de dónde están las estrellas que se formaron junto a nuestra estrella. Separadas del todo o todavía no de su cúmulo de origen, las estrellas pasan una gran parte de su existencia en lo que llamamos la secuencia principal, una etapa muy estable, y cuando se agota el combustible, pues empiezan a volverse inestables, se hinchan más o menos en función de la masa inicial que tuviesen y acaban su vida explotando de una manera más suave, creando una nebulosa planetaria, porque sencillamente en la contracción del núcleo se les escapan las capas externas,
o si la estrella es muy masiva, el fin es un poco más violento y vemos una supernova. Ahora, como estos objetos son tremendamente hermosos y salimos a observarlos, pues voy a poner unos cuantos, sin yo hablar mucho, para simplemente daros la oportunidad de ver y disfrutar con la belleza del firmamento. Como en este caso, que tenemos aquí una nube oscura, es el saco de carbón que está en el centro de la imagen, y se sitúa la Cruz del Sur que vemos tumbada en la parte inferior derecha de la misma. Este otro objeto del hemisferio austral es Eta Carina, es una zona donde está habiendo una enorme producción de nuevas estrellas. Está muy lejos, está a 7.000 años luz, y menos mal porque la Eta Carina, esa que le da nombre a la nebulosa, cuando explote lo va a hacer en forma de una supernova que si estuviésemos mucho más cerca nos reiría. Esta es otra nebulosa, ya así más conocida por todos nosotros. Se la ve en el Cisne, es la nebulosa Norteamérica, la parte izquierda y central de la imagen. Podemos imaginar fácilmente aquí el Golfo de México, Florida, la costa este de Estados Unidos, esto sería México. Y aquí tenemos esta nube oscura que parte la nube brillante en dos. Y es una sola nube brillante, porque la nebulosa del Pelícano, que se encuentra aquí en la derecha de la imagen, es lo mismo que la nebulosa Norteamérica, solo que esta nebulosa oscura la divide en dos objetos, para nosotros, en dos objetos distintos. Este otro objeto, también muy bonito y muy fotografiado, en realidad tenemos aquí dos nebulosas, una cerca de la estrella más brillante, que es la nebulosa de la Llama, y otra que cruza en diagonal la imagen, que es una nebulosa brillante que está siendo iluminada por esta estrella de aquí, que es Sigma Orionis, y delante de todo eso tenemos esta nebulosa oscura con la forma de la cabeza de caballo, podemos imaginarnos un caballo de ajedrez, y le da el nombre a todo esto de la nebulosa cabeza de caballo, aunque la nebulosa cabeza de caballo en realidad es una nebulosa del catálogo Barnard y la parte brillante es la entrada 144 del catálogo índice, del Index Catalog. No lejos de allí, tanto en nuestro firmamento como en la galaxia, se encuentra la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión está en la espada del cazador, a unos 1.350 años luz, y si la nebulosa Eta Carina, de la que yo hablaba antes, estuviese situada en lugar de la nebulosa de Orión, la nebulosa Eta Carina ocuparía toda la constelación de Orión y brillaría tanto como la luna llena. Por lo tanto, si a esa distancia estuviese la estrella Eta Carina a la hora de explotar como supernova, pues aparte de ser un espectáculo muy bonito, sería un espectáculo que nos robaría la luz de todas las demás estrellas y que a lo mejor hasta sería peligroso para la vida en la Tierra. Estaríamos ahí en la frontera en la que es peligroso. Esta es otra nebulosa, en este caso en Sagitario, la Laguna. Aquí esta nebulosa ya ha dado pie a que se forme un grupo, se está formando otro aquí que con su luz está iluminando toda la zona y hay que destacar que las nebulosas de este tipo tienen varios cientos de años luz de diámetro y los cúmulos que quedan al final no suelen tener más de 30, 40, 20 años luz de tamaño real. Aquí tenemos uno de esos ejemplos. El cúmulo ya se ha deshecho de casi todo su gas y queda un cúmulo estelar, un cúmulo galáctico, en este caso las Pléyades, que tiene pues un tamaño real de 26 años luz. Es decir, no mucho más allá de Sirio o Vega, tanto mucho más allá, ¿no? Aquí tenemos otros dos objetos, el doble cúmulo de Perseo, esto está ya en otro brazo más externo al nuestro, y ambos están distanciados, aunque aquí en la imagen no lo parezca, porque desde nuestro punto de vista parece que están uno al lado del otro, pero el izquierdo está 500 años luz más cerca que el derecho.
Y 500 años luz es lo que nos separa a nosotros de las Pléyades, por ejemplo, que había sacado antes a enseñaros. Y cuando mueren, pues las estrellas lo hacen de una forma, como decía yo, un poco más suave, formando nebulosas planetarias como esta del Anillo, a la que muchas veces advierto a los observadores que hay que observar a 100 aumentos, porque la tendencia es que, como en los libros la vemos muy grande, se observa a bajos aumentos, y si la observas a 40, 50, 30 aumentos, luego no la llegas a ver porque es un objeto relativamente pequeño. Este otro, si es más grande, se ve muy bien con prismáticos, la nebulosa Dumble, que veremos luego dónde está situada, a qué distancias, etcétera, etcétera. Cuando las estrellas explotan de una manera un poco más violenta, formando una supernova, pues lo que ocurre es que la estrella revienta dejando unos remanentes de supernova que con el tiempo se van expandiendo para formar pues, objetos tan bonitos como estos velos del cisne, que se sitúan a unos 1500 años luz de nosotros. Para que nos hagamos una idea, están solo un poco más lejos que la nebulosa de Orión, sin embargo, en sí ocupan una superficie que sería pues, algo menor que la equivalente a la mitad del asterismo de Orión. Del rectángulo de Orión, pues un poco menos de la mitad. Es decir, si una estrella de la nebulosa de Orión explotara como supernova, en solo unos miles de años, porque tanto las nebulosas planetarias como los remanentes de nebulosas a los 10.000 años se han disipado por completo, pues en solo unos miles de años ocuparía el tamaño de la mitad del asterismo de Orión, por ejemplo. Y estas cosas son las que se pueden ver en la Vía Láctea, pero claro, hemos hablado de lo que se ve, no de dónde está, que es uno de los objetivos de esta charla. Así que vamos a volver a imaginarnos la galaxia desde fuera y vamos a pensar en que sí, nosotros vivimos en la cara interna de uno de esos brazos, pero que los brazos tienen un espesor, una altura de unos 1000 años luz, tiene un grosor de 3000 años luz y luego tiene un fondo de unos 10.000 o más años luz, si bien la línea recta esa debería de pintarla arqueada porque los brazos se arremolinan en torno al centro. Y teniendo esto en cuenta y además teniendo en cuenta de que la galaxia gira sobre su eje, como vemos en esta simulación, podemos ser conscientes de que estamos dentro de uno de esos brazos que tiene unas dimensiones que además va girando, por lo que necesariamente si gira hay una zona de ese brazo que va a ir por delante de nosotros y hay otra que va a ir por detrás de nosotros, ¿vale? Si nosotros vemos esta imagen que podemos apreciar en tantos y tantos foros, en tantos incluso pósters que hay por todas partes, lo que estamos viendo es una imagen de nuestra Vía Láctea, tal y como la vemos nosotros desde dentro, que ocupa 360 grados, es decir, lo que está por delante de nosotros y lo que está por detrás. En otras palabras, enfrente de nosotros, en el centro de la imagen, podríamos situar el centro de la galaxia y a ambos lados iríamos alejándonos de ese punto que está justo delante nuestro para ir cubriendo un área cada vez mayor hasta que los bordes de la imagen se juntan por detrás de nuestra cabeza. Es decir, la zona que vemos a la derecha de la imagen, en el borde derecho, es la zona vecina del borde izquierdo de la imagen. Si me vuelvo al borde derecho, aquí podemos reconocer a la constelación de Orión. Aquí tenemos el cinturón, aquí está la espada con la nebulosa. Por aquí asoma Aldebarán y si nos vamos al otro lado, vemos que asoma el resto de las Pléyades, aquí, las Híades, perdón. Aquí están las Pléyades, la nebulosa de California. Y de esta manera podemos ver que ese lado de la imagen corresponde con el borde opuesto. Lo mismo ocurriría con la parte superior e inferior de la imagen. Pero esto es muy difícil de entender.
La mejor manera es establecer una analogía con algo con lo que tengamos más experiencia, que es una foto panorámica. Vosotros subís allí a una montaña y hacéis una foto panorámica de 360 grados a vuestro alrededor. En esta imagen, igualmente lo que está a la parte izquierda de esta imagen sería lo que hay justo al lado de la parte derecha de la imagen. En este caso, de la vista panorámica de las montañas y el valle, la parte superior e inferior no corresponde porque no hemos sacado todo el cielo y tampoco se ven los pies del fotógrafo. Pero en la otra imagen de la Vía Láctea, eso sí que corresponde. La parte derecha y la izquierda son vecinas y la parte de arriba con la parte de abajo también lo son. Podemos pensar que no vemos la Vía Láctea en su totalidad, y que eso es injusto porque hay que irse al hemisferio austral para ver algunas cosas, pero quería explicar brevemente el porqué. Es algo muy sencillo que los que estamos aficionados más o menos tenemos medio claro, pero que esta imagen de aquí a la izquierda nos puede ayudar mucho más. Es decir, si tenemos esta visión cenital de la Vía Láctea, la inclinamos 45 grados y la aplanamos del todo para ver la galaxia de perfil como una banda, vemos que el plano del Sol y los planetas no está alineado con el plano de la galaxia. Y además, podemos decir que el Sol se mueve respecto al plano de la galaxia de esa forma sinoidal que vemos en la línea amarilla. Luego vemos, además, en la imagen a 45 grados, cómo esa curva sinoidal pasa por encima y por debajo del plano, y eso es la órbita nuestra, pero vista desde otro ángulo. Nosotros ahora mismo nos encontramos relativamente cerca del plano, lo cual nos quita la posibilidad de ver la galaxia desde un poquito más arriba y tener algo más de perspectiva. Pero desde donde estamos tenemos que contentarnos y saber que nosotros podemos ver, mirando hacia el interior de la galaxia, el brazo de Sagitario, podemos ver el brazo de Centauro, podemos llegar a ver un trocito del brazo de Norma, podemos apreciar todavía un poquitín del núcleo, y si miramos hacia afuera, principalmente vamos a ver nuestro propio brazo y vamos a ver el brazo de Perseo. Esto en nuestro firmamento, ¿cómo se traduce? Bueno, volviendo a la imagen que mostraba anteriormente, donde tenemos 360 grados de la Vía Láctea, podemos apreciar lo más fácil el núcleo galáctico y, aunque hay mucho gas y polvo, sí que hay una zona un poco más libre, que es por donde asoma la gran nube estelar de Sagitario, no confundir con la pequeña nube estelar de Sagitario, que es M24, y aquí estamos pudiendo ver estrellas que pertenecen al núcleo de la galaxia. Si os fijáis en la imagen, es bastante amarillento porque son estrellas viejas. Luego, de entre el polvo que hay entre esa zona interior y nosotros, todavía queda una ventanita chiquitita que nos muestra las estrellas del brazo de Norma, que está en la constelación de Norma, que está situada fuera de nuestro alcance en la península, aunque desde las Islas Canarias sí que se llega a ver. Más hacia nuestra posición estaría situado el brazo de Carina Sagitario, de Centauro Scutum, y luego de Carina Sagitario. ¿Por qué los brazos tienen estos nombres? Los nombres corresponden a los lugares en nuestro firmamento en los que se encuentra ese brazo. En el caso de Norma está muy claro, pero en el caso del brazo de Centauro Scutum, pues empezamos a verlo en la zona de Centaurus y dejamos de verlo en la zona de Scutum. ¿Por qué lo dejamos de ver? Porque tenemos que recordar que los brazos se arremolinan en torno al centro de la galaxia y por lo tanto hay una zona en la que ya se ocultan a nuestra vista porque van por detrás, se dirigen hacia el otro lado del núcleo de la galaxia, van por detrás. Y el de Carina Sagitario lo mismo. Y además, a mí me gusta poner los nombres de los brazos galácticos en este orden: Centauro Scutum, Carina Sagitario. ¿Por qué? Porque es
en el sentido de rotación de la galaxia, desde dónde emerge, desde dónde vienen esos brazos. En el caso de Carina, pues la constelación de Carina, y en el brazo de Centauro, pues emerge por esa zona de Centauro. Y luego se acercan a nosotros. La parte más cercana de esos brazos a nosotros está por la zona de Escorpio, Sagitario. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vemos el núcleo de la galaxia, es la línea recta hacia el centro galáctico, y alejándose de esa posición por el otro lado, en la zona de Scutum o en la zona del propio Sagitario, ya esos brazos se arremolinan para ir al encuentro del núcleo de la galaxia, alejándose más o menos de nuestra posición. Si nos alejamos de todo eso, si miramos en el lado contrario, que es lo que vemos ahora en el firmamento de invierno, lo que vemos es que, oculto parcialmente también por nubes de polvo, asoma todavía por la zona de Perseo, sobre todo, la zona de Auriga, la zona de Casiopea, una parte del brazo al que se le ha dado el nombre de brazo de Perseo. Si en el brazo de Perseo emerge puntualmente en algunos otros sitios, lo hace sobre todo en la constelación de Perseo y por eso lleva ese nombre. Pero recordemos que nosotros estamos dentro de un disco que va girando y en ese disco nosotros estamos en una estribación, en un puente entre los dos brazos. ¿Cómo se traslada eso, cómo se traduce eso a nuestra propia visión de la Vía Láctea que tenemos? Volviendo nuevamente a esa imagen donde vemos la totalidad de la Vía Láctea, olvidándonos de los demás brazos que ya he mencionado antes, vemos que en contraste con el núcleo galáctico hay un montón de nubes de gas y polvo que vemos no solo por el contraste del núcleo, sino de los otros brazos que he mencionado antes, de Norma, el de Carina y el de Sagitario. Y estas nubes son esa cara interna de nuestra estribación local o de nuestro puente. ¿Qué ocurre? Esto es si miramos hacia el núcleo galáctico en verano. Si miramos hacia el lado opuesto, es decir, el firmamento de invierno, lo primero que nos encontramos es nuestro vecindario, es decir, la parte del brazo, o mejor dicho, de la estribación en la que nos encontramos, que está más próxima a nosotros, que es la que nos encontramos cerca de Orión, en la zona de Tauro, aquí al otro lado, ¿vale? Y entre medias de lo que hay hacia adentro y de lo que hay hacia afuera, que es lo que estaría en el centro o en el borde de las imágenes, de esta imagen, lo que vemos es tanto la parte que sigue por detrás nuestro, estando todavía en nuestra estribación, o la parte que está por delante de nosotros, que es hacia donde nos dirigimos. De alguna manera, lo que podemos decir es que las nubes de polvo que vemos en la Vía Láctea fluyen hacia un punto de fuga situado en la nebulosa de Norteamérica, o en esta zona, y que desde esa zona las otras nubes de polvo que vemos en invierno y en otoño son la parte más externa de nuestro brazo, incluso algunas de esas nubes de polvo pertenecen ya al brazo de Perseo. Esto es un poco difícil de digerir viéndolo así en una pantalla, pero es como mejor os lo puedo explicar. La parte que nos sigue a nosotros, veríamos la cara interna de nuestro brazo, como al final quedan aquí un par de nubes, siendo esta el saco de carbón que os mostré antes, y como aquí, bastante más difuminadas, hay una serie de nubes más próximas a nosotros que están en la cara más externa de nuestra propia estribación, y como una ventana bastante libre de polvo nos permite ver una zona de nuestra propia estribación que está situada más lejos. ¿Qué ocurre? Que si esto es la constelación de Sirio, aquí reconocemos todavía las patas de Canis Major, aquí está la parte superior de Puppis, nuestro horizonte peninsular nos corta todo por aquí y nos impide ver una de las zonas más espectaculares del cielo, que es toda esta zona. Por desgracia. Hay que ir a las Islas Canarias o a sitios más australes para poder disfrutar de esa zona. Pero claro, visto así es un poco complicado. Voy a intentar explicar esto otra vez segmentando la explicación.
Repito, cuando nosotros desde nuestra posición aquí vemos en verano, miramos al cielo en verano, lo que estamos haciendo es ver en dirección al núcleo y se superponen a nuestro punto de vista el brazo de Sagitario, el brazo de Carina, el brazo de Norma y el núcleo. Los brazos de los 3 kiloparsecs los voy a obviar porque esos nosotros no los vamos a poder observar con nuestros telescopios. Y de hecho solo se han descubierto cuando los astrofísicos han estado midiendo bien y se han dado cuenta de estos pequeños detalles. Pero mirando en dirección de la flecha verde, desde nuestro punto de vista en la galaxia, lo que vemos básicamente es esto, el núcleo, la parte derecha de la imagen nos quedaría vetada por estar en el hemisferio sur, pero la he incluido aquí. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues lo que vemos es nuestro propio brazo, que he pintado aquí con estas 2 líneas verdes, que además lo que hacen es ensancharse en el punto más cercano a la línea recta que tenemos de visión con el núcleo galáctico. ¿Por qué? Simplemente por perspectiva. El brazo o la estribación nuestra tiene 1000 años luz, palma arriba, palma abajo, tanto aquí como a la derecha de la imagen como a la izquierda, pero la parte derecha y la parte izquierda de la imagen nos quedan más lejos, por lo tanto aparentemente nos aparece como algo más estrecho. En la derecha de la imagen tenemos lo que nos sigue, en la parte izquierda tenemos ya lo que nos precede y en el centro está probablemente dicho lo que hay entre nosotros y el núcleo galáctico y todo lo que hay en medio. He querido representar aquí con el tamaño de la letra con el que identifico los objetos, lo cerca o lejos que están las cosas. Pero además he usado colores para identificarlos o para adscribirlos a alguna de las estructuras galácticas que podemos observar. Alfa Centauro es, por supuesto, el objeto más cercano a nosotros que encontramos, está a solo 4 años luz, 4,3 años luz. Y todo lo que hay además en esa imagen está situado más lejos. Otros objetos que nosotros gustamos de observar en verano, como son M6 y M7, están en el borde mismo interno de nuestro brazo. De hecho, puede ser que M6 esté ya en una zona de transición hacia el brazo más interno. ¿Por qué? Porque los brazos galácticos no están diseñados con regla y cartabón, sino que son densidades mayores de estrellas dentro del disco galáctico, lo cual no quiere decir que entre ellos no haya estrellas. Hay, pero a una densidad menor. Y ya se puede decir que a otro brazo completamente diferente pertenece pues, otra serie de objetos como M8 o M20, la Laguna y la Trífida, que en nuestro cielo se sitúan uno al lado del otro, pero en la realidad también están los dos a 4100 años luz y entre ellos hay apenas unas decenas de años luz de distancia. No como con M6 o M7, que uno no llega a los 1000 y el otro pasa de los 1500 años luz. Nosotros los vemos al lado en nuestro firmamento uno de otro, incluso con prismáticos de bajos aumentos se pueden ver los dos al mismo campo de los prismáticos, pero están muy lejos uno de otro. Y luego podemos ver cómo en algunas de las ventanas libres de polvo que nos queda, pues podemos ver la nube estelar de Norma, que es ese brazo de Norma, o la nube estelar de Sagitario, la grande, que sería lo que corresponde al núcleo. En el lado contrario de la Vía Láctea, es decir, si nosotros nos alejamos de nuestro propio horizonte sur, pues asomarían otros objetos como M11, que también está situado en un brazo más interno a nuestro. Y cuando salgáis a observar, cuando preparéis la observación, yo os invito a que echéis un vistazo a la distancia a la que están los objetos para poder intentar haceros una idea si están en nuestro brazo o no. Hasta 1500 años luz más adentro podemos considerarlo nuestro brazo. A partir de ahí son otros brazos, pero ojo, solo en la zona central de la imagen. Si nosotros nos vamos a zonas de la derecha, como por ejemplo
Esto de aquí, pues sí, la nube que hay aquí, que es el saco de carbón, que se encuentra a 500 años luz, todavía pertenece a nuestro brazo, pero las estrellas de fondo ya son otra cosa completamente distinta, ya están mucho más lejos. Para que lo entendamos mejor, dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Por eso he decidido poner aquí, por ejemplo, esta fotografía de Alfa y Beta Centauro, que se ve claramente que están mucho más cerca de nosotros que todo lo demás. Vemos cómo están diseminadas por la fotografía un montón de estrellas individuales que podemos observar. Esas están más lejos, pero pertenecen a nuestro brazo todavía. Vemos algunas zonas en las que parece haber una ausencia de estrellas que no es real, como estas que hay aquí, que son nubes oscuras en la frontera de nuestro brazo con el anterior. Y luego vemos nubes de estrellas en las que no podemos distinguir individualmente ninguna de ellas, que ya pertenecen a otro brazo distinto. Están demasiado lejos para que las distingamos individualmente y eso es lo que nos ayuda en una simple observación con telescopio a distinguir o a saber que esas estrellas están ya en otra estructura de nuestra galaxia. Otro ejemplo sería este cúmulo, el que hay en el centro de la imagen. Son estrellas que están más cerca de nosotros que la enorme mayoría de las estrellas individuales que vemos en la imagen. Esas están delante de las nubes oscuras, sencillamente porque si estuviesen detrás no saldrían en la imagen. Y luego vemos ingentes cantidades de estrellas que no podemos identificar individualmente formando esas nubes de fondo que pertenecen a otro brazo de la galaxia. Pero claro, en verano es más fácil decir, bueno, pues nosotros tenemos pegados a nosotros la cara interna de nuestro brazo, tenemos luego otras estructuras que se alejan más y más de nosotros, pero cuando miramos en otras direcciones, la cosa se puede complicar un poco. De hecho, si nosotros miramos en esta época, invierno o incluso primavera, lo que hacemos es mirar en dirección opuesta al centro galáctico y mirar también un poco lo que viene por detrás de nosotros. Esa especie de tubo, cono, como queráis llamarlo, que he pintado ahí, nos va a servir para luego visualizar mejor cómo es lo que se ve en ese cielo de primavera. Tenemos que recordar que estamos dentro de en este caso, una estribación entre dos brazos de la galaxia, pero que eso tiene forma de tubo, ¿vale? Tubo un poco achatado, pero nosotros estamos dentro de eso y como tal nos lo tenemos que imaginar de momento. Lo que nosotros vemos en nuestro firmamento, pues son una serie de objetos en el firmamento invernal, que es el que está a la derecha de la imagen, donde está situado nuestro vecindario más próximo, como por ejemplo las Híades, las Pléyades, objetos que están algo más lejos, como Orión, la nebulosa de Orión. Y eso es porque nosotros estamos mirando en la parte opuesta de nuestro brazo. Estamos viendo el grosor de nuestro brazo y estamos distinguiendo objetos en ese grosor. ¿Qué ocurre? Que el brazo también tiene esa profundidad de 10.000 años luz que ya había mencionado antes. Y eso es lo que ocurre a medida que nos desplazamos hacia la izquierda en esta imagen. Vemos que a medida que nos vamos alejando, pues encontramos que nos vamos alejando de la derecha de la imagen, nos encontramos que hay objetos que están cada vez más lejos. Pero no sistemáticamente cada vez más lejos. No quiero decir con esto que a medida que me alejo hacia la izquierda, cada objeto está más lejos. No, eso se debe porque el brazo tiene un grosor y debido a ese grosor hay objetos que pueden estar más cerca de nosotros o más lejos. Tenemos, por ejemplo, al sur de Sirio el objeto M41. Bueno, ese está a 2.300 años luz. Tenemos en una posición similar dentro de nuestra estribación aquí a M47, que está a 1.600 años luz. Sin embargo, al lado de M47 está M46, que si echamos un vistazo ya con prismáticos y si no con telescopios,
vemos claramente que uno de los dos cúmulos está formado por estrellas dispersas, muy brillantes, y el otro por estrellas mucho más modestas y más apelotonadas. Se ve claramente que hay una distancia entre ellas. En nuestro firmamento están uno al lado del otro, pero la realidad no. Y eso es por ese grosor, esa grosor barra ya profundidad que tiene nuestro propio brazo espiral. Si nos vamos, por ejemplo, hacia la constelación de Monoceros, tenemos M48, que está a 2500 años luz. Bueno, ese está en la parte interna de ese brazo, pero ya está algo más lejos que M41. Y ya si nos vamos al hemisferio sur, el NGC 3114, que es un cúmulo precioso, también está en esa cara interna, pero más lejos de nosotros, está a 2800 años. Y si además encontramos una ventana libre de polvo, podemos ver el borde externo de otro brazo más interno al nuestro, donde se sitúa Eta Carina, que está a 7000 años. Para intentar daros una sensación de observar en 3 dimensiones a simple vista, recordemos otra vez que estamos en una estribación que tiene sus dimensiones, 1000 años luz, 3000 años luz, por 1000 años luz, y que si hiciésemos zoom visto desde arriba o en diagonal, veríamos un campo formado por multitud de estrellas, ¿no? Como si fuese una gran nube de estrellas. En esa situaríamos los objetos que se ven en esta fotografía, excepto el del centro, que es Marte, que pasaba en ese momento entre las estrellas, entre los cúmulos de las Híades y las Pléyades. Viendo Marte, tenemos a la izquierda las Híades con Aldebarán y a la derecha las Pléyades. Bueno, siempre las hemos observado y una bóveda que nos parece que es muy plana, parece que están uno al lado del otro, pero no es así. Si lo vemos desde la perspectiva galáctica, situaríamos al Sol en la parte interna de ese brazo, de ese trocito del brazo sobre el que hemos hecho zoom. Más adentro habría todavía nubes de gas y polvo oscuras. A medio camino hacia las Híades estaría Aldebarán, que no pertenece a las Híades, pero que visualmente desde nuestro punto de vista coincide con ellas. Y al lado de nuestro firmamento, pero en la realidad mucho más lejos, estarían las Pléyades. Si las Híades están a 150 años luz, las Pléyades están prácticamente al triple de distancia. Y con esta información, con este conocimiento, podemos ver esta misma imagen de una manera completamente diferente. O viendo Marte nuevamente, podemos perfectamente ver cómo la brillante Aldebarán está más cerca de las Híades, porque ya sabemos dónde está situado en la galaxia. Y si además os digo que las Híades y las Pléyades tienen tamaños reales muy similares, de 23, 26 años luz, pues entonces podemos hacernos una idea de la profundidad que hay en nuestro firmamento. Sabiendo que las Pléyades son más o menos igual de grandes que las Híades, pero que están 3 veces más lejos, el tamaño aparente es menor. Y eso lo vemos perfectamente en esta fotografía. Podríamos ampliar esto si metemos a NGC 1647, que está a 1600 años luz. Vemos que es un cúmulo mucho más pequeño, con estrellas bastante más débiles. Así que esta misma noche podéis salir y despejado, podemos, ya a unas horas un poco más intempestivas, podemos ver las Pléyades, las Híades, Aldebarán, y darnos cuenta de que podemos llegar a obtener una sensación de tercera dimensión, una sensación de profundidad sobre nuestra bóveda celeste. Pero yo decía antes que la galaxia gira y que por tanto hay algo que viene por detrás. Y os lo había mostrado poniendo una serie de objetos, poniendo los años luz a los que está, cambiando la letra. Pero si además añado ese cono que habíamos visto antes, pues quizá nos quede un pelín más claro. El óvalo que vemos a la derecha de la imagen es la parte externa de esa estribación nuestra,
el óvalo que vemos a la izquierda de la imagen, que bueno, es una parábola, es la parte interna de nuestro propio brazo y los dos confluyen en un punto de fuga que estaría situado pues, en la zona de pupis vela, que es donde encontraríamos los objetos más lejanos a nosotros dentro de nuestro propio brazo. Y si en el cono ese pintaba unos discos que nos señalaban las distancias, esos discos los veríamos aquí en la parte superior e inferior, aquí otro, y aquí otro, lo que pasa es que no los he completado para darnos un poco más la sensación de que por aquí vemos la pared más externa, con todo el grosor que hay hasta el borde externo, que por aquí vemos la pared más interna con el pequeño grosor que hay desde nosotros a la parte más interna de ese tubo que es nuestra estribación. Lo mismo ocurriría si miramos, en vez de hacia atrás, miramos hacia adelante. Veríamos todavía objetos del firmamento invernal y en el firmamento otoñal, alejándonos de la Vía Láctea que vemos en verano en Sagitario y Escorpio, alejándonos de ahí en dirección a Virgo, al Cisne, pues podríamos ver esa otra parte, ese otro tubo, ese otro cono. ¿Cómo hacerlo? ¿No? De la generalidad que tenemos del núcleo de la Vía Láctea que vemos emerger por el horizonte sur, pues a medida que nos levantamos del horizonte sur, vamos por el escudo, el águila, y entramos ya en lo que es el triángulo de verano, ¿no? Aquí estaría Vega, esta es Altair, y en esta zona es donde la parte más interna de nuestro brazo se empieza a remolinar, se empieza a profundizar hasta llegar a esa zona que es el punto de fuga. En esa es la que nos vamos a concentrar ahora, porque tenemos aquí, más o menos en el centro derecho de la imagen, la nebulosa Norteamérica. Aquí estaría situado el Cisne, esta es Vega. Tenemos aquí todas estas nubes de polvo que todavía pertenecen a la cara interna de nuestra propia estribación. Y siendo este como es el punto de fuga, todas las nubes que tenemos que van por Cefeo, Casiopea, aquí tenemos el doble cúmulo de Perseo, aquí llegaríamos a la zona de Auriga, todas estas nubes son el grosor de nuestro propio brazo, que tiene también sus nubes en las que formarán estrellas en el futuro, y también sobre todo nubes del brazo de Perseo. ¿Qué objetos podemos encontrar? Objetos que nos sean una referencia para poder imaginarnos esa tercera dimensión. Bueno, en la parte derecha de la imagen, recordar que venimos del núcleo galáctico, que es la zona más próxima de nuestra propia estribación a nosotros, y alejándose de allí, pues tenemos, por ejemplo, a la nebulosa Dumbbell, que está a 1250 años luz. Si seguimos remontando, nos vamos a encontrar con la nebulosa Norteamérica, que está a esos 1500 años luz, y detrás de esas nubes de polvo que vemos en Cygnus, tenemos una serie de objetos que están en nuestra propia estribación y que están en una zona relativamente condensada del cielo, porque por ahí el brazo está remolinándose por detrás del núcleo galáctico. Y como hay una ventanita libre de polvo, nos permite ver objetos como M29, que está a 3700 años luz. Podemos incluso ver por encima del plano galáctico la nebulosa de la Lira, que está a 2500 años luz. Y bueno, pues esto nos da juego para entender que hacia esa zona es donde tenemos un montón de objetos en las que se mezcla lo que está entre nosotros y aquello del fondo y los objetos del fondo. Recordemos que el tubo o el cono que os había mostrado antes no está vacío, sino que está lleno de un montón de cosas. Y esas son las que vemos entre nosotros y el fondo de ese cono, que estaría situado, el punto de fuga estaría situado en lo que es el Cisne, la zona de la nebulosa Norteamérica.
Mirando ya la parte más externa, pues tenemos una serie de objetos que, si tenemos en cuenta el grosor de nuestro propio brazo más la distancia que hay hasta ellos, pues tenemos, por ejemplo, que M52 en Casiopea se encuentra a 4.600 años luz. Habíamos dicho que el grosor del brazo son 3.000, pero es que M52 no está en la prolongación radial núcleo-Sol cara exterior, sino que está algo alejado del mismo, por eso la distancia es algo mayor. Por ahí, en una ventana de polvo, podemos ver el doble cúmulo de Perseo, que está en el brazo más externo al nuestro, y cómo esos objetos están mucho más lejos, a 7.100 y a 7.600 años luz. Y aquí nos pasa lo mismo que con M46 y M47, que se nos antojan desde nuestra perspectiva, que están uno al lado del otro, pero no es así, les separan 500 años luz. Y luego a la izquierda de la imagen, pues ya volveríamos a la zona de la Vía Láctea, que es la más vecina a nosotros, que es donde se encontrarían, pues, por ejemplo, las Pléyades y Orión. Volviendo a este símil con el cono, pues aquí lo tendríamos. La parábola de la parte derecha de la imagen sería la cara interna, el casi óvalo de la parte izquierda de la imagen sería la parte externa, y las rayas que vemos por encima y por debajo serían esos círculos de distancia que nos indican que el punto de fuga está donde la nebulosa Norteamérica, el Cisne, más o menos. Aquí tenemos esa imagen de esos dos cúmulos que en los prismáticos o incluso un telescopio a bajos aumentos nos caben en el mismo campo del ocular, y la próxima vez que lo veáis en este invierno, pues podéis verlo quizá con otra perspectiva diferente, sabiendo que les separan 500 años luz, que es más de lo que nos separa a nosotros de las Pléyades. Y una cosa que podemos tener en cuenta es por qué la Vía Láctea en verano la vemos tan definida en el firmamento, sin embargo la Vía Láctea de invierno es tan difícil de ver. Y eso se debe porque la Vía Láctea de verano la estamos viendo, vamos a decirlo así, desde el balcón que tenemos en la cara interna de nuestra observación, y estamos viendo cosas que están más allá, más lejos, algo así como si estuviésemos mirando desde la parte superior de un valle a la niebla que hay en la parte inferior del valle. En estas ocasiones vemos muy definido el contorno de ese banco de niebla. Sin embargo, cuando nos damos la vuelta y vemos el cielo de invierno, lo que estamos haciendo es observar el banco de niebla en el que nosotros estamos dentro, empezando por los objetos más próximos a nosotros, por ejemplo, las Híades, las Pléyades, que os hablé antes, y por eso es como cuando nosotros estamos metidos dentro de un banco de niebla, por ejemplo, hay una carretera que es todo mucho más difuso, y por eso la diferencia entre la Vía Láctea de verano, la parte inferior de la imagen, y la Vía Láctea invernal, veis que es mucho más difuminado, no hay tantas nubes de polvo como en el verano, porque predominantemente están en la cara interna, y es un pequeño detalle en el que a lo mejor no habíamos reparado y en el que mucho menos habríamos pensado. Y todo esto se rodea de un halo en el que hay un montón de cúmulos globulares, que son pelotones de cientos de miles, incluso de algunos millones de estrellas, que pueden ser los restos de antiguas galaxias satélites que la Vía Láctea canibalizó en su día, aunque bueno, no hay un consenso absoluto sobre qué la naturaleza cúmulos globulares, qué son. Unos dicen que son eso, otros dicen que no. En cualquier caso, los cúmulos globulares los encontramos en cualquier dirección, pero predominantemente en dirección al núcleo de la galaxia. ¿Por qué? Porque orbitan en torno al núcleo galáctico y hay pocos que se sitúen más lejos de nuestra propia posición. Por eso en el cielo de invierno solo tenemos M79 en Lepus, pero en primavera y en verano se nos llena el cielo de cúmulos globulares. Y así que espero que con esta intervención pues tengáis una perspectiva un poco diferente, espero haberos sacado un poco
del plano galáctico en el que estamos todos condenados a observar. Y quizá pues este sea el momento de finalizar esta intervención, agradeciendo nuevamente a Astrocuenca su invitación fantástica, y desde luego este podría ser un buen momento para que pudiésemos hacer las preguntas en el chat o en el vídeo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Como esperábamos y suponíamos, excelente, magnífica tu charla, muy ilustrativa, interesante para todos, y darte las gracias por estar aquí con nosotros y por todo lo que en este rato nos has brindado. Es un placer. Y ahora me gustaría que hubiera algún emulador de Joaquín Soler e iniciara la primera pregunta de estas que nos permite hacer Alex. Así que adelante. Hola, ¿tengo yo la palabra? La tienes. Hola, pues muchas gracias, Alex, por tu conferencia. Me he enterado de muchísimas cosas y además está muy bien explicada. Me alegro mucho, sí, señor. Yo sobre la Vía Láctea es que tengo un montón de dudas ya antiguas, añejas, ¿no? Pero bueno, al hilo de la charla que nos has dado hoy, quería preguntarte, por ejemplo, la Vía Láctea sé que está rodeada también, o sea, está rodeada de cúmulos globulares, pero también de galaxias enanas. ¿Cuál es el límite entre una galaxia enana y un cúmulo globular? Bueno, empezando por la forma, porque el cúmulo globular es una esfera. Omega Centauro está un pelín achatado, pero vamos, son todos muy, muy circulares. Mientras que todas las galaxias enanas que conocemos, tanto nuestras como otras, por ejemplo en la galaxia de Andrómeda, tienen otras formas diferentes, sobre todo muchas veces mucho más alargadas, ¿no? Las nubes de Magallanes son un buen ejemplo. Una es muy alargada, tiene casi forma de L, si tenemos en cuenta la nebulosa de la Tarántula. La otra es un poco más, de una forma un poco más triangular. Si imaginas brevemente la galaxia de Andrómeda, están M32 y M110. Si bien M32 es algo más circular, M110 es más ovalada. También la población es un factor a tener en cuenta. Solo los cúmulos globulares más grandes, como Omega Centauro, como M13, pueden llegar a poblaciones superiores a medio millón de estrellas. Las demás no tienen tantas. Mientras que las galaxias, incluidas la enana de Sagitario y todas estas, sí que tienen una población mayor. Y muchas veces las galaxias satélites enanas que tenemos tienen todavía presencia de gas, algo que está excluido en los cúmulos globulares. Muy bien, muchas gracias. Me ha quedado muy clara. Un placer. Si nadie tiene más preguntas, yo tengo más, pero a ver si alguien más quiere preguntar. Tengo una pregunta, ¿sí me escucháis? Sí, te escuchamos. Pues creo que ya lo he respondido, porque yo quería saber si había galaxias enanas elípticas y la diferencia con un cúmulo globular, pero creo que lo he respondido y la respuesta está en la presencia de gas, ¿verdad? Sí, sobre todo. Los cúmulos globulares hay que tener en cuenta que son objetos tremendamente viejos. De hecho, cuando se midió la edad que tienen las estrellas en los cúmulos globulares, hubo algunas estrellas que eran más antiguas que el universo. Y como eso no podía ser, se amplió la edad del universo a más allá de 10.000 millones de años. Ajá. Primero fueron 14, 15, luego ya se ha estrechado el margen gracias a otros estudios y ahora pues andamos por los 13.700, 13.800 millones de años. Pero el primer indicador de que el universo era más viejo fueron las estrellas de los cúmulos globulares. Entonces, al ser objetos tan viejos, todo gas que tenían ya o ha formado estrellas o se ha disipado hace muchísimo tiempo. Muchas gracias.
Bueno, si me permites otra pregunta, Alex. Claro, por supuesto, las que sean. Sabemos que la Vía Láctea es una galaxia barrada. Y yo no me queda muy claro, y mira que he leído, pero ¿qué es la barra? ¿Cómo se forma? ¿Por qué unas tienen barra y otras no? Y desde el punto de vista gravitatorio, ¿cómo se explica la formación de una barra? O incluso más de una barra, porque hay galaxias que tienen más de una barra. Esa es mi pregunta. Es muy buena pregunta. Esta es de nota. A ver, tenemos que tener en cuenta, primero, los brazos espirales de las galaxias son ondas de densidad. Y esas ondas de densidad nacen en algún punto, puede ser más adentro o más hacia afuera. Lo que ocurre en las barras, lo que se ha observado, sobre todo también gracias a Gaia, es que hay un auténtico tráfico desde el punto donde nacen los brazos espirales hacia el núcleo. Y ese es el motivo por el que tenemos las barras. De todas formas, quizá la palabra barra sea un poco engañosa, que nos invite a pensar algo que no es. Porque una barra es algo que nosotros imaginamos como una barra de hierro, algo fijo, algo que está ahí, que no se mueve. Sin embargo, las barras de las galaxias no son permanentes, son algo que se forma en un momento dado y luego se disipa. Pero sobre todo se forman porque esa onda de densidad que forman los brazos galácticos, el punto, digamos, donde nace está más cerca, más lejos del núcleo, y hay tráficos de estrellas y de gas, que algunos de ellos alimentan el núcleo de las galaxias. Por eso se están observando en los núcleos galácticos también estrellas jóvenes, que es algo que para lo que no había explicación, y aparentemente es por ese tráfico que hay. Pero la barra no te la imagines como algo que está ahí permanentemente. La galaxia es mucho más dinámica de lo que parece. Gracias. Bueno, si me permitís, yo también quería hacerte una pregunta, Alex. Parece que la zona de influencia de la galaxia Andrómeda y la zona de influencia de la Vía Láctea, de alguna manera están ya en contacto. Es decir, el halo de ambas galaxias ya tiene una proximidad tal que se supone que están interaccionando. ¿Cuánto tiempo se puede estimar, si es que se puede, que esa influencia o esa interacción empezará a ser manifiesta de manera visible? No por nosotros, evidentemente. No voy a preguntar si va a ser por la mañana o por la tarde dentro de un tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo en escalas galácticas se puede esperar? Cada objeto en el espacio que tiene masa tiene su esfera de influencia gravitatoria, que es lo que se llama la esfera de Hill. La esfera gravitatoria de la Vía Láctea y la de Andrómeda ya están en contacto, por lo tanto las dos se están atrayendo. De hecho, Andrómeda viene a una velocidad espeluznante en términos humanos, no tanto en términos astronómicos, pero los halos todavía no se tocan. Se tocarán dentro de unos 1.500 millones de años, se estiman. Y a partir de ahí, con una influencia cada vez mayor sobre la materia de la otra galaxia, empezará a deformarse todo un poco. La deformación así visible, realmente visible como tal, tendrá lugar dentro de unos 2.500, 3.000 millones de años. Y de hecho, para dentro de 3.000 millones de años habrán ocurrido ya un par de acercamientos y alejamientos, porque la fusión de las galaxias no es como un choque de dos trenes, ni mucho menos, sino que la distancia que hay entre las estrellas es tan grande que las galaxias se atraviesan mutuamente como si fuesen fantasmas. Lo que sí que queda más atrás es el gas y el polvo, que ese sí que puede tender a chocar, crear ondas de densidad muy gordas que provoquen una enorme ratio de formación de estrellas nuevas.
Pero lo que son las estrellas en sí se alejarán las unas de las otras después del primer acercamiento hasta que la gravedad las vuelva a atraer y las vuelva a meter en el centro del punto común de gravedad, y después de 2, 3 o 4 bailecitos de esos, siendo cada baile menor en tiempo y en distancia, es cuando se habrán fusionado por completo. Se estima que el Sol saldrá despedido y que será una de las estrellas alejadas que tenga un punto de vista fantástico sobre las dos antiguas galaxias, que ya solo serán una, que los americanos ya se han apresurado en bautizar Milcómeda, como la fusión de Milky Way y Andrómeda, ¿no? Pero vamos, 1.500, 2.000 millones de años, por lo menos es lo que tardará en notarse los efectos gravitatorios y a partir de ahí empezar a deformarse las galaxias. Muy bien. Bueno. Hola, Alex. Enhorabuena por la ponencia, me está gustando un montón. Yo estoy interesado en como aficionado a la astronomía, en la visión nueva que hablan que va a ser cuando se empiezan a analizar los datos con profundidad de Gaia, que nos va a dar una visión nueva de la Vía Láctea. No sé, es que he oído hasta decir que nos va a decir cómo se originó nuestra galaxia. ¿Eso es así? Esos datos, esa capacidad que tiene este satélite de escrutar estrellas que hasta ahora no conocíamos, ¿nos va a decir la evolución de nuestra Vía Láctea? Sí, nos va a decir muchas cosas. No solo la estructura, también nos va a decir la estructura futura que va a tener. Hay un vídeo muy interesante que os recomiendo, que se titula El destino de la constelación de Orión. Eso lo podéis encontrar, ese es del equipo de Gaia, y en ese han extrapolado los datos medidos y los han extrapolado para dentro de los próximos hasta 500.000 años. Y entonces se ve cómo la constelación de Orión permanece más o menos inalterada, cómo Betelgeuse se escapa, cómo Aldebarán va en dirección a Lepus. Y ahí se ve muy bien la dinámica que tiene la galaxia, las distintas corrientes de estrellas que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los datos de Gaia lo que nos permiten es conocer cómo es nuestro entorno, conocer por las mediciones que tú tienes de su efecto Doppler en qué dirección van, por la paralaje conocer a qué distancia se encuentran, y por tanto puedes hacer una fotografía muy buena de cómo es la estructura actual, cómo es la futura y, si rebobinas, cómo es la pasada. Pero es que además están haciendo espectros y de esa información podemos inferir ya cómo ha sido la evolución química de la galaxia y cómo ha sido la evolución en sí. La galaxia parece ser que se formó de dentro a afuera, es decir, yo mencionaba en la imagen panorámica de la Vía Láctea que el centro de la galaxia se ve en una ventanita el núcleo, y que eran estrellas que se veía muy amarillo porque eran estrellas antiguas. Es decir, aquellas son las primeras estrellas que se formaron y luego se formaron las estrellas en el disco. Y además se formaron en distintas oleadas, porque ha habido galaxias satélites que se han incorporado, que la Vía Láctea ha engullido. Y entonces, gracias a esos datos de Gaia, se ha visto también que las estrellas del borde, de las partes más externas, son químicamente más pobres, porque no han tenido tanto tiempo esas estrellas para morir y enriquecer el medio interestelar y crear estrellas con otros elementos químicos necesarios para la vida. Es decir, por ejemplo, en el brazo de Perseo hay muy pocas posibilidades de que encontremos vida. ¿Por qué? Porque no hay la química compleja que tenemos aquí
para tener carbono, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a todo eso se puede, rebobinando, ver cómo ha sido el origen de la Vía Láctea. ¿Que ha sido a base de fusiones de galaxias menores? Está clarísimo. Que de las corrientes de estrellas que quedan por el disco galáctico podemos, rebobinándolo, inferir que ha habido esta o aquella nube que se ha incorporado. Sí, también. Ahora, el mismísimo centro o mismísimo principio de la formación de la Vía Láctea, ahí ya lo veo más complicado, pero sí que nos va a dar muchas pistas de cómo ha sido el principio de la Vía Láctea y cómo se ha ido formando a base de aglomerar otras menores, ¿no? Esas galaxias enanas que se incorporaron todavía son corrientes de estrellas que tenemos a nuestro alrededor. Y esas las hemos podido detectar gracias a Gaia. Pues, Alex, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer.